Esto pues se va a administrar con la finalidad de generar un efecto en el individuo y debemos considerar el peso corporal y la superficie corporal. Nosotros pues podemos elegir cuál de los dos pues vamos a considerar. Sin embargo, la superficie corporal nos va a ayudar a reducir el riesgo de una sobredosis en los individuos. Es muy importante que consideremos estos dos parámetros, ya que si no administramos una dosis correcta, puede que no tengamos ningún efecto o pueda resultar tóxico para la persona que está siendo tratada. Y vamos a definir la respuesta como el cambio que es ocasionado por la exposición a un fármaco. Esto puede ser ya sea en personas o pues en animales cuando estamos realizando algunas pruebas. La respuesta se puede dar en distintas magnitudes y esta va a depender de la dosis que fue administrada. Como ya les decía, pues esto va a depender de principalmente el peso, la superficie corporal. Igual algo que puede afectar es la vía de administración que estamos empleando, ya que como sabemos, pues hay vías como la oral que tienen efectos de primer paso, lo cual estaría pues disminuyendo la cantidad de fármaco que vamos a tener en el, en el organismo. La que sigue, por favor. Bueno, estos conceptos eran pues importantes recordarlos, ya que vamos a trabajar con algo que conocemos como la curva de dosis-respuesta. Antes de pasar a explicar la curva, vamos a decir que la relación de dosis-respuesta se va a referir a la relación que existe entre la dosis que administramos del fármaco y el porcentaje de una población que presenta determinado efecto. Aquí pues nos vamos a enfocar solamente en uno de los efectos. Y bueno, es muy importante que aquí tengamos en cuenta que todos los individuos que van a ser considerados para esta relación hayan sido administrados con la misma vía de administración y hayan tenido el mismo tiempo de exposición al fármaco y pues la misma frecuencia. Es decir, si a todos se les está administrando cierta dosis cada 5 horas, pues es muy importante que todos los individuos cumplan con este parámetro. La que sigue, por favor. Bueno, como podemos observar, la curva original tiene una forma sigmoidal. Sin embargo, para que nos sea más fácil trabajar con estos datos, vamos a pasarlo pues, a datos lineales. Para esto vamos a utilizar algo que se llama transformación Probitas o transformación Probit. En esto lo que vamos a hacer va a ser colocar en el eje de las ordenadas a los múltiplos de la desviación tipo, y estos valores también los podemos conocer como las desviaciones equivalentes normales. Y bueno, para esto vamos a tomar el 50% de la población como un valor Probit de 5. Y de aquí, bueno, vamos a partir dependiendo pues de la cantidad de población que presentó el efecto. Esta transformación nos va a favorecer a eliminar los signos, es decir, no vamos a tener signos positivos ni negativos. Y bueno, en el eje de las X vamos a concentrar nuestros valores del logaritmo de la concentración. Y bueno, como podemos observar aquí en esta gráfica, pues ya hay el cambio de valores y pues ya estamos obteniendo valores lineales.
Para facilitar esta parte de la conversión de unidades porcentuales a las unidades Provit, existen unas tablas. La siguiente, por favor. Existen unas tablas que, bueno, son como Pamela, estas. Ah, pero antes, Pamela, antes de pasar a la tabla, ¿de dónde vienen esas unidades de dispersión? ¿De dónde vienen las unidades probitas? ¿Qué representan? Bueno, yo lo que había investigado es que, bueno, se toma como valor central el número 5 y de ahí, bueno, se van ¿Pero sumando de cuál? o... De la curva de distribución normal, ¿no? ¿No la trae Sí. para ver más o menos la dispersión? No. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? A ver, maestra. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Entonces, fíjense ustedes que esto es lo que ya habían explicado sus compañeros de la curva de distribución normal, en el que, como dice Pamela, en el 0 le van a dar el valor de 5, pero ¿qué representa para nosotros el 0? Pues la media, ¿no? El 50%, o sea, la dosis efectiva 50, porque aquí tenemos porcentaje de respuesta. ¿Y qué nos representa estas desviaciones estándar? Pues la dispersión. Por lo tanto, para que no quedara esta sigmoidea de esta forma, que es la curva acumulativa de la suma de los porcentajes que estamos viendo en esta campana de Gauss, se utilizaron las unidades probitas, en las que hicieron dar un valor X, que en este caso fue 5, ¿para qué? Para no tener valores negativos. Entonces, 5 más 1, 6, 7, 8. Y hacia la izquierda sería 4, 3, 2. Ya con estos porcentajes y esas unidades de dispersión, se pudo trabajar las unidades probitas. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues esto, como yo les comentaba, añadirle a estos valores, que sería la desviación estándar, el valor 5, y nos dio esta columna que son las unidades probitas que yo les acababa de mencionar, ¿sí? Y con esto, y con la tabla que les van a explicar sus compañeros, convierten el porcentaje de respuesta en unidades probitas. ¿Sí queda más o menos claro? Niños. Sí, por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, Maestra. dejo de compartir, Pamela, y continúa usted. Pero antes de compartir, enciende cámaras porque no he tomado la captura de pantalla. Todos, bueno, la mayoría está ahora sí encendida. Brenda, Estefanía, Beatriz. Muy bien. Brenda. ¿Sí está Brenda? Sí, pero sí está prendida mi cámara, ¿no? No, hasta dice aquí apagada. Beatriz, por favor, enciéndala un momento. Si está prendida Beatriz, no tenemos el gusto de verla. Pero Brenda la tiene apagada, ¿eh? Bueno. Ok.
Adelante, por favor, Pamela. Bueno, como les comentaba, aquí tenemos la tabla para la transformación de porcentajes a unidades por bit. Podemos observar que en el 50% exactamente tenemos como unidad el valor de 5. Y de aquí, pues como les comentaba la profesora, lo que vamos a hacer va a ser estar sumando o restando pues las unidades. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos que para el 51% tendremos una unidad de 5.03. Y Pamela, aquí, yo les expliqué de dónde salieron las unidades probitas. Aquí ya tenemos una tabla para transformar, como dicen bien aquí, porcentajes a unidades probitas en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo van a ocupar ustedes para índice terapéutico, en el que van a medir la respuesta en porcentaje de los animales, ya sea valores presenciales o teóricos. Por ejemplo, que les dicen que a la dosis X murió el 38%. ¿Qué valor sería en probitas? ¿Ok? O 81%. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la ventaja de transformar los porcentajes de respuesta a unidades probitas, Pamela? bueno, al momento de transformarlos a unidades probitas, estaríamos ya obteniendo pues valores lineales, los cuales pues son más fáciles de trabajar, y en caso de que igual tengamos la necesidad de interpolar alguno de nuestros valores, pues es más fácil trabajarlo de esta manera a hacerlo en una curva sigmoidal. ¿Nos vamos a la anterior, Pamela? Esta tabla la tienen en su manual de prácticas, ¿eh? En la de índice terapéutico. Donde tenían la ahí está, justo. Un segundo, profesor, es que estoy teniendo problemas técnicos con la presentación. Listo, listo. Disculpe, profesora, ¿sí ya me escuchan? Perdón, me sacó el internet. ¿A ustedes siguieron escuchando a Pamela? Sí, Ah, ok. profesora, yo sí la seguí Pues no escuchando. sé, entonces sí. Si no se escucha o hay problema, me conecto directo, pero me avisan, por favor, ¿sí? Entonces, ¿cómo estábamos en este caso, Pamela? ¿Cuál es la sigmoidea? Les pedía ajá. Esa es una sigmoidea que nos va a dar siempre, es la suma de la curva de la campana de Gauss. Nos da una sigmoidea. Estas sigmoideas son los símbolos de los farmacólogos. O sea, cuando trabajamos bien una curva dosis y respuesta, nos va a dar este tipo de sigmoidea. Pero como bien dice Pamela, es muy difícil estar interpolando en una curva los datos. Para hacerlo más fácil, trata de hacerse lineal. ¿Cómo se logra eso? Que en lugar de trabajar en las ordenadas con porcentajes, lo transformemos a unidades probitas. Y de esta manera se obtiene una línea recta. ¿La pueden señalar otra, por favor? ¿Ok? Esa es la ventaja de trabajar con probitas, o sea, transformar los porcentajes a unidades probitas. ¿Queda claro? Aquí mismo también está en otras palabras, pero es lo que están diciéndoles
en la transformación PROBIT. ¿Ok? Adelante, Pamela. Bueno, sí, pues es lo que les comentaba, pues al momento que estamos utilizando las unidades PROBIT, ya estaríamos obteniendo una gráfica lineal y pues de esta manera ya es más fácil que podamos trabajar con nuestros datos. En caso de que pues necesitemos interpolar algún valor o algo así, pues sí nos estaría facilitando el trabajo. Ya la que sigue, por favor. Bueno, como ya vimos, las curvas de dosis y respuesta van a relacionar la concentración del fármaco con el efecto que causa en el organismo. Y bueno, dentro de las curvas de dosis y respuesta tenemos de dos tipos, que pueden ser de respuesta gradual o respuesta cuantal. Primero vamos a revisar las de respuesta gradual. Y bueno, se van a caracterizar principalmente porque se va a realizar el estudio en un solo individuo o bien en un tejido aislado. Y se denomina gradual ya que al aumentar la concentración se va a observar cómo también incrementa el efecto. Del lado derecho tenemos dos imágenes. Estas son dos maneras en las que se puede representar este tipo de curva, que puede ser de forma lineal o logarítmica. Sin embargo, la que más se utiliza es la logarítmica. En el eje de las X vamos a tener representado el logaritmo de la concentración y en el eje de las Y el porcentaje de respuesta. Al ser O sea, logarítmica... Perdón, Monse. Si nosotros trabajamos la concentración lineal, que sería aquí también porcentaje de respuesta en lugar de efecto, o sea, es lo mismo. Si lo trabajamos de manera lineal, nos da una hipérbola, ¿sí? Si lo manejamos como logaritmo de la dosis o de la concentración, nos va a dar la sigmoidea, ¿sí? Esa es la diferencia entre estas dos. Ambas pueden estar en el eje de las ordenadas porcentaje de respuesta o porcentaje de efecto, ¿de acuerdo? Pero esa va a ser la diferencia. Siempre lo vamos a manejar en Pharma y después cuando estén en séptimo semestre como logaritmo de la dosis o de la concentración. Dependiendo, logaritmo de la dosis si es un animal íntegro, o sea, en vivo, y logaritmo de la concentración si están trabajando in vitro, en órgano aislado. ¿De acuerdo? Adelante. Sí, profesora. Bueno, una vez que obtenemos nuestra curva logarítmica, esta va a ser la que nos permite calcular diferentes parámetros como son la eficacia máxima. Este concepto se refiere a que aun cuando se aumente la concentración del fármaco, el efecto ya no va a incrementar. Este concepto a su vez se relaciona con la eficacia. Bueno, la eficacia es el efecto farmacológico que va a causar en el organismo. También se puede calcular otro parámetro que es la dosis efectiva 50. Esta se refiere a la dosis requerida del fármaco para causar el 50% de la respuesta máxima, que a su vez esto se va a relacionar con la potencia, que se refiere a la concentración requerida de un fármaco para causar un efecto determinado. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo es que podemos identificar la potencia y la eficacia en una gráfica. La potencia la podemos observar en el eje de las X y va a aumentar conforme la curva se desplace hacia la izquierda y la potencia disminuye si la curva se desplaza hacia la derecha. La eficacia la podemos observar en el eje de la Y y va a aumentar la eficacia si la curva se desplaza hacia arriba y si se desplaza hacia abajo, la eficacia va a disminuir. Entonces aquí tenemos un ejemplo de diferentes fármacos que están indicados como A, B, C y D. Y vamos a checar primero la potencia. Como podemos ver, el fármaco D está más desplazado hacia la derecha, entonces podemos decir que es menos potente en comparación de C, A y B. Asimismo, C es menos potente que A y B, y A es menos potente que B. Sin embargo, tenemos una diferencia en la eficacia, ya que B, al estar más desplazado hacia abajo, tiene una menor eficacia en comparación con A, C y D, y estos tres tienen una misma eficacia, porque pues los tenemos a la misma altura, aquí como podemos observar. Entonces, esto nos va a permitir comparar la eficacia y la potencia entre diferentes fármacos.
Bueno, ahora pasando a las curvas de respuesta cuantal, estas se van a caracterizar porque se va a realizar el estudio en un grupo de individuos y también se va a regir por la ley del todo o nada. Esto quiere decir que se va a registrar si a una dosis de se presenta el efecto o no se presenta. Bueno, en la imagen tenemos dos tipos de gráfica. En la parte inferior observamos las de la curva de la gráfica de distribución normal, que también conocemos como campana de Gauss. Y bueno, esta la vamos a obtener ya que al grupo de individuos se le van a administrar diferentes dosis del fármaco y se va a registrar si el efecto se presenta o no. Posteriormente, esta se va a transformar a una curva logarítmica con forma sigmoidea, que pues es característica de las curvas de dosis y respuesta, y con esta va a ser la que nos permita calcular los parámetros que son la dosis efectiva 50. Y bueno, en esta se refiere a la dosis requerida del fármaco para causar el efecto en el 50% de la población. Y también podemos obtener Monse, ¿no podía usted obtener la dosis efectiva 50 en la campana? También, sí, también se puede, pero... ¿Cómo obtuvo la sigmoidea? Porque se fijan, están del mismo color, azul y azul. Sí. ¿Cómo la obtuvo? Ulises, ¿cómo se obtiene? Pero con el logaritmo de la concentración. Realmente no lo busqué, profesora, cómo pasarlo. Pero se los acabo de explicar. Pero, pues, con... ¿Cómo con se el obtiene la logaritmo. sigmoidea a partir de una campana de Gauss? Con las unidades. No es para hacer la lineal, las unidades. Ulises, ¿no le quedó claro? ¿Cómo sale esta curva acumulativa a partir de la campana de Gauss? Fátima. Era pasándolo a las unidades Prodi. No. A ver, deje de compartir pantalla, Monse. ¿Cómo comentamos que se obtenía esa curva acumulativa? Salomé. ¿Es con el logaritmo de la concentración? No, pero si se los acabo de explicar, vamos a compartir pantalla nuevamente. Lo de usted. Yo les acabo de decir cómo se hace. Sumando estos porcentajes de la campana de Gauss. Aquí tenemos el 50% y es aquí vamos sumando 2.5. Desde la vez pasada se los dije, más 13%, más 33 nos da el 50, más 33 nos da 83 y así sucesivamente. Esta curva es una curva acumulativa y se supone que es similar a lo que van a hacer con el ácido acetil salicílico. En la práctica van a sacar una curva acumulativa de todos los tiempos de lo que se está excretando de aspirina. Entonces, cuando nosotros hacemos una curva acumulativa es ir sumando, aquí que vamos sumando la respuesta a las diferentes dosis, de tal suerte que fíjense que en donde está el pico máximo de la campana de Gauss es el 0, que era la media, la dosis efectiva 50, que aquí se los están marcando, y representa el 50, pero si se baja más, bájese, estamos en la dosis efectiva 50. Entonces, ¿de dónde sale esta sigmoidea? Es la suma de los porcentajes de respuesta de la población que sigue una distribución normal. Es decir, si me ayuda con el cursor, vamos a ir sumando la primera barrita, la primerita, más la que sigue, más la que sigue, más la siguiente, y nos subimos hasta donde está la sigmoidea,
Y son los porcentajes que van sumando. ¿Eso está difícil, Ulises? Entonces, la curva acumulativa es esta sigmoidea, que por eso se las escriben de color azul, porque aquí están midiendo efecto terapéutico. En esta roja van a incrementar la dosis hasta alcanzar un efecto letal, de tal manera que van a ser paralela, sería lo ideal, ¿verdad? No siempre es así, en el que van a tener aquí, como pueden ver en el 50%, la dosis letal, 50. ¿De acuerdo? Monse, Sí, profesora. aquí ya no tenemos, ya no estamos viendo, hay que ir separando. Si tenemos los porcentajes de respuesta, la campana de Gauss, podemos convertir estos porcentajes de respuesta a unidades probitas para linearizar esta sigmoidea. Ya eso lo dejamos atrás, ¿sí? Ahora están viendo tipos de respuesta. Como bien dijeron, la respuesta gradual, como su nombre lo indica, damos una dosis pequeña, tenemos una respuesta pequeña. Doy otra dosis y vamos respondiendo cada vez más, o sea, es en relación a la dosis o a la concentración. Ustedes lo hicieron en fisiología. Iban aumentando concentraciones, por ejemplo, de acetilcolina y midiendo la contracción hasta que llega el momento que aunque añadan acetilcolina ya no hay contracción, entonces acaban de llegar, como estaba en la anterior, al efecto máximo, ¿sí? Entonces aquí nada más lo que les quieren decir cuál es la diferencia entre gradual, como su nombre, nada más que piense por el efecto, lo que quiere decir gradual. A mayor dosis, mayor respuesta, a mayor concentración, mayor respuesta hasta donde llegamos al máximo, y aunque aumentemos, ya está en el máximo. Y cuantal, que es de tipo todo o nada, es decir, pasan farmacología o reprueban. No hay que medio pasaron, medio reprobaron. El ratón vive o se muere. O sea, es todo o nada. ¿Sí? Si quieren una sigmoidea, en el eje de las abscisas debe estar en escala logarítmico. ¿Ok? Eso es lo que van ustedes ahorita asimilando y entendiendo. Aquí lo que nos quiere mostrar es cómo calcular el índice terapéutico. ¿Qué es el índice terapéutico, Monse? Bueno, como podemos observar es la relación entre la dosis letal 50, que bueno, esta se refiere a la dosis requerida del fármaco para eliminar el 50% de la No para población. eliminar, para Bueno, para matar. O letal, la dosis que es letal para el 50% de la población. ¿Qué más? Y bueno, dividido entre la dosis efectiva 50. Bueno, esto también este índice terapéutico nos puede indicar qué tan seguro o no es un fármaco, ya que al hacer la división debe de dar un número mayor a 10, que esto asegura que pues es seguro el fármaco, porque si da un número menor a 10. Vamos a ver, Monse, que nos dio un número de 10. Esta relación nos da el valor de 10. ¿Qué significado tiene? Que, bueno, como podemos ver en las curvas, digamos que estas estarían más separadas, entonces sí, estas curvas estarían más Una separadas. manera más simple, ¿qué quiere decir que este nos dé un valor de 10? Que se necesitaría una dosis que está más alejada de la dosis terapéutica para poder causar Lo que querría decir, si esto nos da un valor de 10, es que tiene que dar 10 veces la dosis efectiva para que alcance el 50% de letalidad. Entonces, entre más alejado esté, el índice me debe dar mayor y va a haber mayor seguridad
de que no haya efectos letales en los animales, ¿verdad? En el humano sería tóxica, no vamos a llegar hasta muerte. Pero entre mayor sea el numerador, quiere decir que la dosis letal está más alejada de la dosis efectiva. ¿Qué significaría, Ulises, si este tuviera el valor de 1? ¿Se lo tomaría? ¿Por qué? Podría ser cuando responde el 50%, ya se murió el 50%. ¿Sí queda claro? Este debe ser alejado. Entre mayor sea el índice terapéutico, o sea, este cociente, está más alejada la dosis efectiva de la dosis letal. Eso les tiene que quedar muy claro. Estos ejemplos son teóricos hipotéticos muy bonitos porque las curvas están muy bonitas, están en paralelo. Aunque no siempre pasa, puede ser que la efectividad sea una sigmoidea y está en paralelo, pero la letal esté así. Entonces todavía no responde el 100% cuando ya se están muriendo. ¿Se dan cuenta? Pero yo me conformo con que se queden con esta. ¿Ok? Adelante. Entonces aquí, obviamente, vemos que está, ¿cuánto daría? Vamos a suponer, para que les quede fácil, que la dosis efectiva es de 2, que son miligramos. ¿Me ayuda a marcarle? Vamos a suponer, le llevamos que la dosis efectiva es 2. Hipotéticamente, la dosis efectiva me cayó en 2 miligramos. Y la dosis letal me está cayendo en, vamos a suponer que sean 120. ¿Cuánto me da el índice terapéutico? Me quedé muy mal, ¿verdad? Vamos a dejar que sea más cerca de la realidad, que la dosis efectiva 50, por favor, sea 4, porque estamos más cerca de la realidad y lo van a entender mejor. Y la dosis letal sea de como de 140. Sería igual a 35. Y entonces quiere decir que tiene decía Monse que debía ser mayor de 10. Esa es la consideración que ponen como teórica, ¿no? Entonces sería un fármaco seguro. O podríamos tener la certeza de que vamos a ver más adelante que no todos respondemos igual. Ya se los había explicado, ¿no? ¿Me ayuda otra vez? En la parte inferior, acá en la azulita, para que no sea de muerte. La parte inferior de la sigmoidea, un poquito más arriba, donde está la línea azul, este pequeño porcentaje que está marcando ahorita su compañera me está representando un porcentaje de la población que responde a dosis muy pequeñas, ¿sí? O sea, diríamos que es muy sensible al efecto de ese fármaco. Y la parte más alta, en el efecto máximo, pero sobre la sigmoidea, por favor. Suba, suba, suba. Sobre la sigmoidea. Más arriba. Este pequeño rectangulito nos representa estos pequeños rectangulitos de la parte inferior. Quiere decir que hay un porcentaje de individuos que requieren dosis muy altas para obtener el mismo efecto, pero que la mayor parte de la población responde entre la dosis efectiva 50 más menos una desviación estándar. ¿De acuerdo? Exactamente ahí. ¿Qué nos representa los extremos? La variabilidad individual. Es decir, a lo mejor Nelly está en el extremo inferior, pero Wendy está en el máximo. ¿Sí? No lo sabemos, porque eso depende de factores genéticos únicamente, variabilidad individual.
y ustedes lo ven, si es la misma persona que administró y estamos observando el mismo efecto, un ratón sí se ve y otro ratón no. Eso es variabilidad individual. Cuando todos los factores, edad, sexo, especie, nutrición, como están en las mismas condiciones y sin embargo responden de diferente forma. Eso se conoce como variabilidad individual. Al rato nos van a dar variabilidad biológica, por eso desde ahorita se los defino que es variabilidad individual. O sea, quiere decir que no todos nosotros respondemos de la misma manera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aprovecho los extremos para explicárselos. ¿Queda claro índice terapéutico, dosis efectiva 50, dosis letal 50? Nelly, ¿qué es dosis efectiva 50? La dosis que se necesita para que el efecto, para que el 50% de la población tenga el efecto que se requiere. Muy bien. Wendy, ¿qué es dosis letal 50? Wendy, La dosis a la cual el 50% muere de la de población la población, ajá, muere. muere. O la dosis que es letal para el 50% de la población. Muy bien. ¿Tienen duda, Ángel, No, hasta ahorita no, profesora. Estefanía? No, profesora, creo que no. Adelante, gracias. Gracias. Adelante, por favor, Monse. Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a retomar los conceptos. Profesora, yo iba a mencionar todos estos conceptos, pero ya se dijeron, ¿los retomo otra No, vez? sí, claro, por favor. Ok. Deben de estar muy correctos y deben de quedar muy claro lo que es eficacia, ¿sí? Y efecto máximo. ¿Ok? Adelante. Bueno, ya mencionamos que la dosis efectiva 50 va a ser la que se necesita para que se produzca un 50% del efecto máximo en nuestra curva gradual. O, en otras palabras, es la cantidad de fármaco que se necesita para obtener una respuesta deseada en la mitad de nuestra población, la cual se está probando en una curva cuantal. Con esto se va a estimar la efectividad que puede llegar a tener una dosis determinada en la población. Y igual, ya vimos esta gráfica, que es nuestra concentración logarítmica. Bueno, está en el eje de las abscisas, y en el de las ordenadas tenemos el porcentaje de nuestros individuos que están respondiendo. Podemos observar que a la mitad, al 50%, tenemos la dosis efectiva 50, que es la que se requiere para producir el efecto terapéutico. Sin olvidar que es en el 50% de la población que se está estudiando. Siguiente, por favor. También tenemos la dosis tóxica. Esta va a ser la que se requiere para producir un efecto tóxico particular en el 50% de la población. Igual en nuestro gráfico observamos que se aumentó la concentración y se produjo este efecto tóxico en el 50% de nuestra población que estamos estudiando. Si Nelly, ¿por qué tóxico y no letal? En este caso. Porque, bueno, yo tengo entendido que se produce antes el efecto tóxico, y si este efecto produce la muerte de la población o del sujeto que se está estudiando, es cuando se define la dosis letal. Bueno, efecto tóxico se refiere cuando se están haciendo los estudios clínicos. Si está trabajando en humano, no puede usted llegar, bueno, no debe llegar hasta letal.
sino ahí puede ser una manifestación de gastritis o mareos, dolor de cabeza, y esos son efectos tóxicos, ¿ok? Ok. Pero letal solo en preclínica. Adelante. ¿Sí queda claro para los demás? ¿Augusto? Sí, profesora. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Ahora sí, nuestra dosis letal 50 va a ser la que se requiere para matar a la mitad de la población. Aquí es importante que enfaticemos que cuando se elabora una curva de mortalidad, tiene que ser una curva cuantal. Ya se mencionó que es porque la muerte es un fenómeno que se rige por la ley del todo o el nada. Es decir, se está muerto o se está vivo. No, no puede haber más. La que sigue, por favor. Pero aquí es importante porque entonces, en la anterior yo le comenté que era efecto tóxico cuando es en humanos, en clínica, pero aquí usted llega hasta mortalidad. Entonces, si estamos trabajando con animales de laboratorio, ¿cuál podría ser un efecto tóxico en una rata o ratón? Podría ser que se comience a convulsionar. Podría ser relajación de esfínteres, podría ser piloerección, porque los animales obviamente no van a decir me siento mareado, ¿no? Pero son efectos que ustedes van a estar contemplando cuando determinan dosis letal 50. Las primeras 3 horas tienen que estar ustedes, cuando se hace una determinación de dosis letal 50, ustedes tienen que estar las primeras 3 horas observando a los animales y cualquier signo de intoxicación. Por ejemplo, que haya piloerección, ¿sí? O que haya agresividad, o somnolencia, o pasividad, o relajación de esfínteres, ¿sí? Eso sí lo pueden observar a simple vista. Y esos serían efectos tóxicos. ¿Sí? Ustedes van a tener varios grupos. Claro que un grupo va a tener únicamente efectos tóxicos y en el otro grupo, aparte de los efectos tóxicos, va a haber letalidad. O sea, se van a empezar a morir. Por eso se dejan en observación, según donde lo lean, 3 días, 7 días o 14 días para llevar el cómputo de los animales muertos. ¿De acuerdo? ¿Sí, Nelly, que está explicando? Gracias, Sí. Monse. Gracias, adelante. El índice terapéutico va a ser el cociente que va a resultar de dividir la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50. Aquí obtenemos un valor adimensional y va a representar el número de veces que se tiene que incrementar la dosis efectiva 50 para que la mitad de nuestra población estudiada muera. Y por último tenemos el margen de seguridad. Esta es la diferencia que resulta al restar la dosis con la que inician los efectos tóxicos menos la dosis efectiva 50. Se va a expresar en las mismas unidades que se están manejando para la dosis y va a indicar el rango en que se puede variar la dosis para así garantizar una respuesta biológica que sea igual o mayor al 50%. Esto sin producir un efecto tóxico. Marcel, ¿Perdón? adelante. Primero termine. Y también es importante que, bueno, ya se mencionó, pero es importante recalcar que entre menor sea el valor de la dosis efectiva 50, mayor va a ser la afinidad del fármaco por el receptor responsable de producir el efecto que se está evaluando. Y también que entre mayor sea el valor del índice terapéutico o del margen de seguridad, se puede utilizar dicho fármaco con mayor confianza o menor riesgo de que haya toxicidad o muerte. Y ya, eso es todo, profesora. Regresamos al inicio y van pasándolas, por favor. La que sigue.
Ok. Yo vi, aquí nada más era, en esta, a ver, esta es la que quiero que se detenga y que nos explique qué fue lo que pasó. Es muy importante que ustedes conozcan y les quede claro los términos de eficacia o efecto máximo y potencia, ¿sí? Entonces, por favor, a quien le haya tocado, pregúntele a quien quiera que le explique. A ver, vamos a preguntar. Brenda. ¿Sí, Brenda está? Pero tiene su micrófono apagado, Brenda. Brenda. Como yo no estoy pasando lista en este momento, solo estoy preguntando. Si alguien no me contesta, quiere decir que no supo. Y entonces tiene una mala... Hace rato estaba, ya no está. Bien, entonces, José. Sí. Ok, José. Aquí tenemos 4 fármacos, ¿sí? El fármaco A, el B, el C y D. ¿Cuál de estos 4 fármacos alcanza el efecto máximo a una dosis menor? El B. El B. ¿Y cuál de estos fármacos es más potente? ¿Cómo medimos la potencia, José? ¿No? El más potente sería el A. ¿Será? Mm, ¿Qué entendemos por potencia? Monse. Pues sería que la cantidad de fármaco que se va a necesitar para que produzcamos un efecto. O sea, el fármaco más potente será aquel que requiera, ¿qué? ¿Una dosis mayor o una dosis menor para tener el mismo efecto? Una dosis mayor. A ver, No, es que Monse, ¿les puede explicar nuevamente lo que quisieron en esta figura? Vamos Bueno, a considerar solamente A, C y D. ok. La potencia se refiere a la cantidad del fármaco para que produzca un efecto determinado. No es Y cantidad, es la dosis, ¿no? En sí, es este la dosis, caso. sí, Ujú. es la dosis del fármaco requerida para que se cause un efecto determinado. En este caso, enfocándonos en A, C y D, podemos ver que tienen la misma eficacia máxima porque pues están a la misma altura. Sin embargo, la potencia es la que va a variar, pues el fármaco D está más desplazado hacia la izquierda, lo que quiere decir que se necesita una mayor dosis para que pueda causar el efecto máximo. El fármaco C requiere una menor dosis en comparación con D para causar el efecto máximo y el fármaco A, todavía la dosis que se requiere es menor para poder causar el efecto máximo. Entonces, ¿cuál es más potente? El más potente sería el A. ¿Les queda claro? Esto es tan simple, pero muy importante. ¿Sí? Sí, profe. Ahora bien, todos alcanzan el efecto máximo. ¿Pero qué diferencia hay entre A y B? Monse, porque ustedes dieron el tema. Sí, Esa bueno, parte no la dio. No sé si la dio o no, porque no pasó así. Ujú. aunque el fármaco B es más potente, no alcanza la eficacia máxima. No alcanza el efecto Sí, máximo, el efecto ¿sí? máximo. O sea, no llega al 100%. Hubiera sido, yo sé que esas las toman así tal cual, pero hubiera sido interesante tener aquí por lo menos 0, 50 y 100, ¿no? De respuesta, para que pudiéramos tomar cualquiera de ellas. Muy bien. ¿Qué diferencia nos representa entre A y D? La pendiente, ¿qué nos indica?
Es la afinidad que tiene el fármaco A por ver, señáleme la pendiente. la afinidad que tiene el fármaco por el receptor. Es la de D y señale la pendiente de A y C tienen más o menos el mismo comportamiento. ¿Qué nos está indicando esa pendiente? Casi de 90 grados que tiene D. Que el fármaco tiene gran afinidad por su receptor. No, lo que nos está indicando que la población está respondiendo en D de manera más homogénea. Porque fíjense ustedes en la dispersión, bájese por favor al eje de las abscisas. Donde está la curvita, acá arribita, en la negra, en la sigmoidea negra, espéreme tantito, ahí, espéreme, ahí un poquitito más arriba. Si se baja usted en línea recta, vamos a ver que de ahí a donde está el inicio de la curva D, es muy poquita la dispersión. La mayor parte está respondiendo prácticamente a la misma dosis. Súbase, por favor, sobre la sigmoidea. Si ahí estamos contemplando que es el 50%, a donde está ahorita, casi la población responde entre más o menos una desviación estándar. Es muy homogénea la respuesta de la población al fármaco D. ¿Les queda claro a ustedes, ponentes? Sí, profesora. Porque son las que expusieron, quiere decir que tienen mejor el conocimiento. Ahora bien, ¿ya regresó Brenda? Ok, Jesús, Mande, profe. ¿queda claro lo que acabamos de mencionar? Sí, profe. Esta figura es muy importante y les da mucha información sobre lo que estamos viendo, ¿sí? Potencia, la pendiente, que entre más recta esté, mayor homogeneidad de la respuesta de la población, y la potencia, menor dosis necesaria para provocar el efecto X, mayor potencia, ¿de acuerdo? Y efecto máximo o eficacia. Con esto terminamos esta parte. ¿Dejamos de compartir? Gracias, profesora. Gracias a ustedes. 3 aplausos, por favor. Gracias. No se olviden de subirla a Classroom, más ahora que no van a tener nada que hacer en estos días, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, ¿me ponen la primera? Compartimos pantalla y me escriben la primera. Me comparten pantalla y nuevamente me ponen la primera diapositiva para ver los participantes. Ajá. Pamela, Monse y Nelly. Ok, muy bien. ¿Quiénes más son de su equipo? ¿Solo son 3? Porque ahorita no tengo listado. Sí, profesora, Monse. solo somos 3. Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Adelante. ¿Ya pueden ver? Sí, terminando este equipo 4, voy a darles lo del síndrome de niño gris y síndrome de Kerníterus. Alejandro, ahí tantito se detiene, por favor, tantitito ahí. Nada más para ver.
Ok. Ok, ya. Gracias. Bueno, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar sobre los factores que modifican la actividad de los fármacos y las interacciones de estos mismos. Y bueno, para comenzar este tema me gustaría hablarles un poco sobre la variabilidad biológica. Bueno, para empezar, es muy importante recalcar que la administración de un fármaco a distintos pacientes o a diferentes personas, pues nos supone que no todos van a responder de una misma forma. Por ejemplo, podemos tener un paciente tener un paciente al que un fármaco le haga el efecto farmacológico deseado sin ninguna toxicidad o sin ningún efecto contraproducente. Y por otra parte, también podemos tener un paciente al que se le administre el mismo medicamento y no presente ningún beneficio del fármaco y tenga pues la máxima toxicidad, por así decirlo. Y bueno, aunque es muy conocida o es bien sabido que existen estas pues diferencias biológicas en la respuesta a la mayoría de los medicamentos, pues todavía no se sabe completamente cuáles pueden ser las causantes. Y bueno, la variabilidad biológica puede ser debida a factores farmacocinéticos, que pueden ser, por ejemplo, la absorción, la distribución, la excreción, y bueno, todos estos factores pueden determinar o pueden influir también en la intensidad y la duración de la respuesta que va a tener este fármaco. O también se puede ver a causas como farmacodinámicas. Y bueno, cada uno de estos factores, ya sea farmacocinético o farmacodinámico, puede ser diferente entre una persona y otra. Y esto se debe a, como podemos ver aquí en pantalla, factores fisiológicos y factores patológicos. Y a continuación mi compañera les va a explicar alguno de ellos. Bueno, los factores fisiológicos van a ser aquellos que van a estar relacionados con el organismo y deben tomarse en cuenta para alcanzar el efecto deseado del fármaco. Estos factores son la edad, el sexo, la raza, el embarazo y el peso. Bien, vamos a nombrar cómo es que la edad afecta a la respuesta de los fármacos. La edad y los desarrollos o cambios fisiológicos que ocurren durante el crecimiento son factores que afectan en la respuesta de un fármaco, ya que el desarrollo o el crecimiento es un proceso continuo, no uniforme, que afecta a algunas funciones y composiciones corporales en los seres vivos. Desde el nacimiento hasta la edad adulta se producen una serie de modificaciones anatómicas, fisiológicas y bioquímicas. Estas modificaciones afectan en la farmacodinámica del fármaco, así como la dosis y la respuesta de este, también en la farmacocinética, en cuanto a al organismo, en la biosíntesis enzimática, producción y distribución de los receptores para el fármaco, también en los volúmenes relativos de los fluidos biológicos, así como en la unión a proteínas plasmáticas, y también afecta en la función renal y hepática, que son los puntos más importantes. Y bueno, en este factor fisiológico vamos a hablar sobre los dos extremos de la vida de los humanos, que es los recién nacidos o neonatos y los adultos mayores o ancianos. Bien, en los neonatos, que van que llega hasta los 28 días de nacidos, en este organismo, cuando el organismo se encuentra en esta etapa de la edad, existen diversos factores fisiológicos que afectan la respuesta de un fármaco. Entre ellos está la disminución de la secreción ácida y por lo tanto un pH gástrico mayor en comparación con los adultos.
Además de que también existe un retraso en el vaciamiento gástrico, lo que nos da como resultado una absorción irregular e incluso impredecible de los fármacos. Además de que también la función renal y hepática se encuentra limitada, lo que afecta en el metabolismo y la excreción de los fármacos, y al igual que la filtración glomerular se encuentra reducida, lo que nos da como resultado un incremento en la vida media de los fármacos. Y bueno, en la tabla 1 podemos observar algunos de los factores fisiológicos que se ven afectados con la edad y que afectan directamente a la respuesta de los fármacos. Algunos de ellos ya los mencioné, pero también existe una función pancreática y biliar inmadura, lo que ayuda a que no exista o sea muy reducido el efecto del primer paso por el metabolismo. Además de que también la flora bacteriana está inmadura y la velocidad y extensión de absorción es variable. Esto en comparación con los adultos. Paulina, ¿cómo que la flora bacteriana está inmadura? Como son recién nacidos, no cuentan todavía con... No está presente, ¿cómo inmadura? O sea, no toda la microbiota se encuentra presente y es diferente en el recién nacido que en el adulto, ¿no? Pero no está inmadura. Nadie está inmaduro, ¿eh? Simplemente falta desarrollo porque no requieren esos factores. Pero ya que interrumpí, fíjense, cualquiera pensaría, si no están poniendo atención, que estamos repitiendo lo que ya habíamos visto. En el caso de cuando era sobre la biotransformación, o sea, factores que modificaban la biotransformación. Ahora estamos viendo factores que modifican la absorción, distribución, eliminación y biotransformación. O sea, esto es muy importante porque ya estamos integrando todos los factores que van a modificar al individuo íntegro, ¿sí? Desde cómo se absorbe, o sea, el famoso ADME, ¿de acuerdo? Absorción, distribución, eliminación y metabolismo. En este caso, biotransformación. Adelante, por favor, Paulina. La siguiente, por favor. También se sabe que la barrera hematoencefálica de los neonatos se encuentra subdesarrollada, lo que puede afectar a la absorción y la distribución de algunos fármacos. Además de que también existen bajas concentraciones plasmáticas de albúmina. Esto afecta directamente a la fracción del fármaco libre que va a viajar en la sangre. Y también, debido a todos estos factores, es que se recomienda se recomiendan dosis menores para los niños y los neonatos que en los adultos. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos de fármacos que tienen efecto o que tienen una respuesta diferente en los neonatos que en los adultos. Uno de ellos es la morfina. Se sabe que para los neonatos y los niños es muy reactiva y tiene un tiempo de vida media más alto. También el ácido salicílico, se sabe que en los neonatos no se une completamente a las proteínas plasmáticas. Y también como ejemplo el cloranfenicol, que nos da como resultado el síndrome del niño gris, que ya se ha mencionado un poco anteriormente en las anteriores exposiciones, y esto se da debido a que como existe un inadecuado metabolismo porque la función renal y hepática no se encuentran completas, esto va a generar que tanto la fase 1 como la fase 2 de la biotransformación no estén completamente activas activas o reducidas, y esto puede generar la acumulación de algunos fármacos a niveles tóxicos. Ahora bien, en el otro extremo de la edad o de la vida en los humanos, que es en los ancianos o adultos mayores,
pueden existir respuestas anormales a fármacos debido a algunas patologías agregadas que pueden tener en esta edad. Estas patologías se van a mencionar más adelante, pero estas patologías dan como resultado una incapacidad para biotransformar o eliminar fármacos, además de que hace a estas personas más reactivas a algunos fármacos. Además de que también existe una inadecuada función renal y hepática debido a la edad. Y existe también, se sabe que hay una mayor sensibilidad demostrada a algunos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Y principalmente, pues existen cambios en el ADME. En este caso, en la absorción, los factores fisiológicos son un poco parecidos a los del neonato. En cuanto a la absorción, el pH gástrico para los adultos mayores aumenta y también la motilidad gastrointestinal disminuye, al igual que el vaciamiento gástrico, lo que va a dificultar la absorción. En cuanto a la distribución, se sabe que el flujo sanguíneo disminuye, al igual que el gasto cardíaco. Y para el metabolismo, debido a las patologías agregadas y también a la disminución del gasto sanguíneo, existe un menor flujo sanguíneo hepático y renal, y también se sabe que la masa hepática disminuye. Y dentro de este está el otro punto, que es el sistema microsomal sufre un desgaste. Por lo tanto, la fase 1 de la biotransformación es la que se encuentra más afectada en los ancianos, y esto tiene como consecuencia que algunos fármacos aumenten su tiempo de vida media. Y en cuanto a la eliminación, también se sabe que al tener un menor flujo sanguíneo renal y una menor filtración glomerular, los fármacos que sean eliminados por vía renal, su eliminación se dificultará. Al igual que con los neonatos, para los adultos que tienen, mayores de 60 años, las dosis deben de ser menores. Y como ejemplo, algunos fármacos que su respuesta se afecta en los adultos mayores es el metronidazol, que es un antibiótico. Este no se recomienda en adultos mayores, ya que su metabolismo es hepático y su eliminación es renal. Y como ya lo mencioné antes, los factores fisiológicos debido a la edad van a hacer que este fármaco tenga un tiempo de vida medio más alto y puede causar alguna intoxicación. Y también la articaína, que es un analgésico local, este no se recomienda para adultos mayores, ya que tiene un efecto más prolongado, y se sabe que incluso llegan a disminuir la dosis entre un 30 y 40%. Bueno, ahora yo les voy a explicar cómo afecta el sexo. Se han hecho como varios estudios en donde se ve como diferencias entre los niveles plasmáticos de los fármacos entre hombres y mujeres. Generalmente el efecto del fármaco hay un efecto más intenso del fármaco en la mujer que en el hombre. Y según varias fuentes que consulté, esto se puede deber a dos razones: a que en la mujer hay un mayor tejido adiposo y este va a provocar una mayor captación del fármaco y por lo tanto una mayor disponibilidad de este en el organismo, ya que pues la capacidad metabólica de este tejido es muy baja. Y la otra razón es que tanto en hombres como en mujeres pues sí tienen diferentes hormonas. En los hombres está la testosterona y en las mujeres están los estrógenos, y estas hormonas se involucran en el metabolismo de los fármacos porque ejercen diferentes acciones. La que sigue, porfis. Gracias.
Bueno, em, en las fuentes que busqué, lo que se menciona es el efecto que tienen las hormonas, sobre todo, bueno, para poder como en los estudios que se hicieron se ocuparon ratas porque se puede demostrar con más facilidad la diferencia entre los sexos y cómo es que afecta el sexo cuando se administra un fármaco. Las hembras, como también en las mujeres, tienden a ser más sensibles al efecto de los fármacos que los machos. En diferentes estudios, lo que se administra son barbitúricos y, o sea, primero ponen, bueno, a la rata y a la hembra rata y a la rata macho se les administran los barbitúricos y se observa que en el macho el tiempo, el tiempo del efecto fue menor, ¿sí lo dije? Sí, fue menor que en el de la rata hembra. Y después inyectan, se le inyecta la hormona testosterona, ya que esta pues va a fungir como, bueno, esta la tiene en la rata macho. Entonces, esta ayuda a que la biotransformación se acelere porque esta va a ser un inductor. Cuando después se le administra esta misma hormona a la rata hembra, se observa que el efecto es tardan lo mismo, y esto pues se puede explicar por lo mismo, porque la testosterona va a fungir como un inductor y va a acelerar la biotransformación del fármaco. Y bueno, también encontré que durante la gestación va a aumentar, bueno, sí, durante la gestación las mujeres se vuelven aún más vulnerables a los fármacos porque hay un incremento de progesterona y ya, bueno, además de que otras hormonas que afectan en el proceso son la tiroxina y hormonas suprarrenales. Bueno, otro de los factores fisiológicos es el embarazo. En este van a haber cambios fisiológicos que van a afectar la interacción del fármaco y se van a ver reflejados en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del fármaco. En cuanto a la absorción, hay una menor motilidad gastrointestinal. Esto se debe a que hay un aumento de progesterona, pero al haber una menor motilidad gastrointestinal va a permitir que los fármacos puedan permanecer un mayor tiempo en la superficie de contacto, lo que va a provocar que haya una mayor absorción. También hay un mayor flujo sanguíneo. Esto va a favorecer a una mayor absorción en los fármacos inhalados, debido a que hay un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y también en su estado de hiperventilación en el que se encuentra pues una mujer embarazada. Eh, También hay un aumento en el pH gástrico y como la mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles, esta variación va a influir en el grado de ionización. En cuanto a su distribución, va a haber un aumento en el volumen plasmático, lo que va a generar una menor concentración del fármaco por unidad de volumen. Esto se va a deber a que eh, el, el agua corporal total de una persona no embarazada es de 25 litros y cuando está embarazada va a llegar hasta 33 litros. Por lo tanto, la distribución del fármaco en un volumen fisiológico mayor va a implicar en una mayor, no, perdón, en una menor concentración plasmática. Por otra parte, va a haber bajos niveles de albúmina. Esto va a incrementar la fracción libre del fármaco. Esto, bueno, si, por ejemplo, si de la fracción libre del fármaco tenemos, no sé, 10 unidades, de estas solamente se van a unir, no sé, una, por lo tanto va a incrementar la fracción libre. En cuanto a su metabolismo,
solamente se va a aumentar la velocidad del metabolismo de fármacos que van a depender la capacidad metabólica hepática. Esto se atribuye a la acción inductora de la progesterona, lo cual va a disminuir la vida media y la acción de estos fármacos. Y en cuanto a su eliminación, va a haber un aumento de flujo renal y filtración glomerular, lo que va a ocasionar un aumento de la cantidad de fármaco excretado y va a haber una disminución de su concentración plasmática y de su vida media. La siguiente, por favor. Otro factor es el peso. Este va a generar cambios fisiológicos que van a afectar principalmente lo que es la distribución y la eliminación de fármaco, pero estos se van a ver más pues afectados en personas con sobrepeso u obesidad. En cuanto, bueno, en personas obesas o con obesidad, se va a condicionar lo que es la distribución de fármacos liposolubles, ya que estos tienden a depositarse en el tejido graso y se va a aumentar la eliminación debido a que se va a incrementar lo que es el flujo renal, la filtración glomerular y la secreción tubular, así como va a haber modificaciones también en lo que es el flujo hepático, provocando una mayor eliminación de agentes anestésicos, los cuales no van a sufrir biotransformación. Y por último, otro factor que es la raza, bueno, las interacciones que va a tener un fármaco se va a deber a los diferentes poliformismos en el complejo citocromo P450, que esta es la enzima encargada de metabolizar los fármacos. Por lo tanto, en diferentes razas se va a ver, bueno, vamos a tener ya sea un mayor o una menor metabolización de fármacos. Y dos ejemplos de esto es que las personas de origen chino presentan diferencias respecto a los europeos en cuanto a su modo de metabolizar el etanol, ya que estos producen una mayor Lisbeth, concentración de mande. ¿está leyendo? No, le estoy comentando, no. Porque Bueno, sí, como no está leyendo, mejor explíqueles lo de la raza con la isoniazida. Ay, es que no sé qué hace la isoniazida y en qué razas. Yo encontré dos ejemplos. Ya lo habíamos visto. Y el ¿mande? ¿Qué ejemplos encontró usted? El etanol. Bueno, es que en razas, bueno, en personas de origen chino, estos van a metabolizar más lentamente el etanol, por lo tanto, su eliminación va a ser más lenta. Y otro es que en el propanol, Propanolol. ¿Qué es el propanolol? Este tiene efectos cardiovasculares, bueno, en enfermedades cardiovasculares y por ejemplo, en personas de origen chino. Como antihipertensivo. ¿Qué tiene en particular respecto a la raza? Ah, bueno, que las personas de origen chino van a tener mayor sensibilidad en ciertos receptores que en razas blancas no. ¿Y nadie se acuerda de la isoniazida? ¿Ni los ponentes? Adelante, por favor. ¿Y eso se debe a qué? ¿Y qué importancia, qué efecto tiene la isoniazida? ¿Para qué se utiliza, Ulises? Ok. Entonces, es muy importante si hay un acetilador y la isoniazida forma conjugados acetilados. Entonces, en un acetilador lento, ¿qué va a pasar con el efecto farmacológico? Va a ser más pronunciado y como viene la otra dosis puede haber efectos tóxicos con todo lo que ya vieron el día de hoy. Y
un acetilador lento, ¿qué sucede, Lisbeth? Gracias, Ulises. Sí escuchó lo que comentó Ulises, ¿no? Prolongado. ¿Perdón? Su efecto va a ser más prolongado. Si es un acetilador rápido, ¿qué va a pasar con el efecto? Bueno, los acetiladores van a... Si nos acaba de explicar con dos sustancias, un fármaco y el etanol, ¿nos puede explicar lo que pasa con la isoniazida después de que Ulises dijo que qué importancia tenía y qué diferencias había, ¿no? Paulina, ¿cómo va a ser el efecto si es un que se van a acelerador eliminar rápido? lentamente. ¿Qué, Lisbeth? Se van a ir eliminando más lentamente. ¿Perdón, Lisbeth? Está bien, bueno, no sé si está bien lo que dije, que si se iban a eliminar, bueno, su eliminación iba a ser lenta. No, no quedamos en eso. Si es un acetilador rápido, no puede ser una eliminación lenta. No, si es un acetilador rápido, su eliminación va a ser rápida. ¿Y entonces el efecto? Va a ser muy corto. Ok, diferente a lo que estaba comentando, ¿no? Sí. Gracias, adelante. Bueno, ¿sí me escucho bien, por favor? Sí. Es que estaba fallando mi micrófono. Bueno, Sí, yo sí, voy a hablar de los factores genéticos. Bueno, las diferencias genéticas entre individuos van a influir en la acción del organismo sobre un fármaco y también en los efectos que este produce en el organismo. Bueno, la farmacogenética va a ser la encargada de estudio de la influencia de la herencia o la variabilidad genética sobre los efectos resultantes de los fármacos. Esta además tiene el objetivo es- de, de optimizar el tratamiento de las enfermedades de manera individual y también de poder dar una terapia personalizada más segura y eficiente, ya que pues cada individuo eh, reacciona diferente a los fármacos que tenga que consumir. Bueno, debido a su composición genética de cada persona, algunas pues procesan o, bueno, metabolizan los fármacos de manera lenta. En consecuencia a esto, pues un fármaco se puede acumular en el organismo y puede causar toxicidad. Por otro lado, pues otras personas van a metabolizar los fármacos más rápido y bueno, lo hacen tan rápido que después de tomar una dosis habitual, los niveles de este fármaco en sangre nunca van a llegar, nunca van a llegar a ser lo bastante altos como para que resulten eficaces. Bueno, algunas de... Alejandra, depende de qué. Para que sea cierto lo que usted dice, el fármaco cuando se biotransforma, ¿qué le pasa? ¿Cómo, maestra? No la escucho. De acuerdo a lo que nos acaba de leer, ¿qué le pasa al fármaco cuando se biotransforma? ¿Qué le puede pasar para que sea cierto lo que usted comentó? ¿Que se acumula o cómo? Cuando un fármaco se biotransforma, ¿pasa de qué a qué? De inactivo a activo. O de activo a inactivo o de inactivo a activo. Ajá. Y para que sea lo que usted dice,
los fármacos se están biotransformando de qué a qué. Lo que quiero enfatizar es que va a ser diferente el resultado o el efecto si un fármaco pasa de activo a inactivo o de inactivo a activo. En el caso de la isoniazida, estamos considerando que acá pasa de activo a inactivo. Va a ser menor cuando sea de activo a inactivo, ¿no? ¿Ok? Sí. Cuando pasa de activo a inactivo, ¿qué sucede si ese individuo biotransforma rápido? El efecto va a ser más corto. Exacto. Ok. Adelante. Bueno, algunas de las explicaciones para estas alteraciones incluyen pues, las deficiencias enzimáticas, la producción de proteínas, las moléculas transportadoras alteradas o receptores modificados estructuralmente. Y bueno, también los genes relacionados con parámetros farmacocinéticos incluyen lo que codifican las moléculas transportadoras de fármacos o también las enzimas que van a ser responsables de la biotransformación. La que sigue, por favor. Bueno, también bueno, se me olvidó mencionar los farmacogenes, que bueno, estos van a estar asociados a, bueno, asociados a la seguridad y eficacia terapéutica de esto, y bueno, se pueden clasificar en cuatro, que son los farmacocinéticos, que va a estar relacionado con el ADME, que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción de fármacos. También con los farmacodinámicos, que estos van a estar implicados en el mecanismo de acción y efectos de los fármacos. Bueno, en este se van a incluir también los genes que codifican receptores de fármacos y proteínas involucradas en las acciones post-receptor. Bueno, en este caso los polimorfismos que hay son de dos grupos y suelen ser neutrales. Y bueno, sus consecuencias nada más se van a ver visualizadas cuando el individuo o la persona se exponga al fármaco. También van a estar los modificadores de enfermedad, que van a ser genes del paciente comprometidos con alguna enfermedad o con alguna respuesta farmacológica. Un ejemplo de esto podría ser cuando algunos polimorfismos de canales iónicos predisponen al paciente a arritmias cardíacas. Bueno, estas pueden ser precipitadas por medicamentos que prolonguen el intervalo QT. Bueno, en este caso, pues la misma variante alélica va a predisponer al paciente a una enfermedad o a una toxicidad farmacológica. Y bueno, por último están los genes de procesos neoplásicos, que estos van a funcionar como marcadores de respuesta a medicamentos. Un ejemplo de este podría ser el oncogen, que es utilizado para el cáncer de mama. Y bueno, como ya he mencionado mucho, pues los polimorfismos, bueno, debemos de tomar en cuenta que la acción farmacológica de un medicamento estará condicionado por el polimorfismo genético. Este va a influir tanto en el proceso de farmacocinética como en el de farmacodinámica. Bueno,
el polimorfismo es este, una variación en la secuencia de ADN que se encuentra en más del 1% de la población. Y estas variaciones son interindividuales y pueden afectar en la velocidad de absorción del medicamento, también en su distribución, en su concentración, en la eficacia y en la posible aparición de eventos adversos. Bueno, los polimorfismos pueden ir desde la modificación de una sola base hasta cambios en número y tamaño en la unidad de repetición y se pueden clasificar en función del tipo de cambio que se produzca. Tenemos los polimorfismos de secuencia, que estos se producen por el cambio de uno o más nucleótidos en una secuencia de ADN. También los de longitud, que bueno, estos se van a producir por la inserción de uno o más nucleótidos. También vamos a tener a los que se clasifican en base al número de alelos que presenten, que van a ser los dialélicos y los multialélicos. Los dialélicos solo van a tener dos variables posibles y los multialélicos van a tener más de dos variables posibles. Y bueno, los polimorfismos de nucleótido simple y los de secuencias repetidas van a ser los más variables y los más utilizados en la aplicación clínica. Bueno, van a ser los más usados en la aplicación clínica. Y pues los de nucleótido simple van a ser en donde los FNP, estos consisten en la sustitución de un nucleótido por otro y pueden dar lugar a variaciones en la secuencia de ADN, y las de secuencias repetidas pueden ser de tipo satélite, mini satélite o repeticiones cortas. La que sigue, por favor. Bueno, algunos ejemplos de estas variaciones genéticas pueden ser las enfermedades que son heredadas, y esto pues también afecta como lo mencioné, pues a la absorción o distribución y eficacia o los eventos adversos del medicamento. O sea, se tiene que tomar en cuenta si el paciente tiene el individuo tiene alguna enfermedad ya heredada, para también saber cómo va a hacer la biotransformación así de nuestro fármaco. También otro ejemplo podría ser la colestasis, que esta va a dificultar la absorción de medicamentos y vitaminas muy liposolubles. Esos podrían ser algunos de los ejemplos que yo encontré. Y ya. La siguiente. Y bueno, así como ya mencionaron mis compañeros, pues existen los factores fisiológicos, pero por otro lado Patológicos, ¿no? No, mis compañeros mencionaron los factores fisiológicos, pero por otro lado también tenemos los factores patológicos, los cuales hacen referencia a la existencia pues de alguna enfermedad la cual pueda modificar la respuesta que tiene un fármaco. Y bueno, vamos a mencionar pues los más importantes, ¿no? Por así decirlo. Uno de estos factores patológicos es... ¿Por qué tiene apagada la cámara, Alejandro? Que de todas maneras se nota cuando leen o no leen, ¿eh? ¿Pero por qué apagó la cámara? Perdón, es que tenía visitas, alguien pasó aquí por el cuarto. Ok, perfecto. Ok. Y bueno, uno de los factores patológicos más pues comunes es la insuficiencia renal. Y bueno, como ya hemos visto, la vía de eliminación renal es una de las más importantes, o es una vía de eliminación de muchos fármacos.
y entonces la insuficiencia renal hace que los fármacos que se eliminan por esta vía van a tener una tendencia, por así decirlo, a acumularse en el organismo tras estar pues administrándose un fármaco que se elimine por la vía renal, ¿no? Y bueno, durante la insuficiencia renal, los cambios más relevantes se producen en la excreción, ya que estos no se van a poder pues eliminar. Y también se pueden observar cambios en la absorción y distribución de este fármaco. Y bueno, también pues es importante mencionar que un paciente el cual se ha diagnosticado con insuficiencia renal va a presentar pues alteraciones en otros niveles en sangre. Por ejemplo, pueden ser, no sé, se me ocurre, bueno, factores homeostáticos como pueden ser, por ejemplo, la uremia, que va a producir cambios en metabolismos pues homeostáticos, por así decirlo, que pueden alterar de igual forma la respuesta a estos fármacos. Y bueno, otro de los factores que es importante mencionar es que igual también es muy común, es la insuficiencia hepática. Y bueno, de igual forma, el hígado es uno de los órganos principales responsable pues sí, del metabolismo de algunos fármacos, y de igual forma es una de las principales vías de eliminación, al igual que la vía renal. Y bueno, la excreción biliar, pues es una vía de eliminación de medicamentos los cuales presentan un peso molecular elevado. Y bueno, los fármacos que se administran a una persona que padece de insuficiencia renal y estos fármacos se van a eliminar por hígado, pues de igual forma tienden a acumularse en el organismo. Esto debido a que pues está administrando el fármaco de forma pues repetida, pero no se va a monitorear que sí lo esté eliminando de la forma correcta debido a que tiene esta insuficiencia hepática. Y bueno, pues esta administración constante también va a aumentar la toxicidad de este fármaco en las personas. En lugar de producirle un bien, ahora sí que lo van a dejar perder. Y bueno, entre los principales pues cambios, por así decirlo, entre los principales cambios provocados por las enfermedades hepáticas, podemos mencionar pues la disminución de la actividad enzimática del hepatocito, por ejemplo. También podemos observar la disminución del flujo sanguíneo en el hígado, y pues debido a esta disminución del flujo sanguíneo hepático, pues también vamos a encontrar una reducción de la eliminación de estos fármacos. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar otro factor muy importante, el cual es la insuficiencia cardíaca, y está relacionada, como su nombre lo dice, pues con el corazón. Y bueno, pues debido a que existe una insuficiencia cardíaca. Alejandro, solo lean lo que tiene sus diapositivas y traten de explicar, no se pongan a leer ustedes la información que tienen ahí a la mano, porque ustedes, ¿quién está controlando la presentación? Yo le estoy controlando. ¿Y por qué no está usando su apuntador? No lean, nada más leen lo que ya tienen ahí, que es el resumen, es su acordeón lo que tienen ahí en su diapositiva. Pues sí, la insuficiencia cardíaca, como su nombre lo dice, va a presentar o va a provocar que exista un menor pues ritmo cardíaco, por lo tanto va a existir un menor flujo de sangre en el cuerpo. Entonces pues va a provocar que como la sangre empieza a correr de forma menos, no sé cómo decirlo, si menos frecuente o menos rápida, pues entonces este fármaco se va a empezar a distribuir de una forma más lenta. Y como dice aquí en la diapositiva, lo que más afecta el padecer de insuficiencia cardíaca son a las vías, o más bien a los fármacos que son administrados por la vía oral, vía intramuscular y vía subcutánea. Ya que pues sí, como
por ejemplo, en la vía intramuscular, pues lo que pasa es que va directo como a la sangre, pues al tener un flujo sanguíneo muy despacito va a provocar una distribución más lenta. Y de igual forma en las enfermedades gastrointestinales, debido a que el intestino delgado es pues un órgano donde se absorben muchos fármacos, pues si se presentan estas enfermedades gastrointestinales vamos a presentar, pues lejos de enfermedades, vamos a observar dificultades en la absorción. Igual también podría ser, por ejemplo, en la eliminación. Y pues bueno, en lo que más que nada vamos a ver pues sí, esta afección va a ser en la velocidad más que en la cantidad del fármaco que se vaya pues sí, a absorber. Y bueno, pues estos serían de manera general los factores que pues vamos a tratar en este tema. Ok, gracias. Los aplausos para sus compañeros. Ok. Encienden las cámaras, por favor. Bueno, Ángel, ¿sí está ahí? Sí, estoy aquí. Ángel, Apagué un momento mi voy cámara a porque- enviarle la lista de los temas de quimioterapia para que haga favor de que sus compañeros, se les voy a poner ahí un ponente, según el tema, para cuántos ponentes, no va a ser ¿por qué no funciona? Por equipos de farmacología. Cada quien va a elegir, yo les voy a poner ahí un ponente, 3 ponentes, hasta 4 ponentes, entonces ustedes por afinidad, como quieran, se agrupan y escriben sus nombres donde viene el número de ponentes, ¿ok? Para que con base en lo que a ustedes les interese de esos temas, lo elijan, ¿ok? Ya sea por afinidad al tema o por la fecha de presentación, ¿ok? Muy bien, eso sería por un lado. Por otro lado, bueno, vamos un poco lento en esto. Mírense, es muy claro y evidente cuando están leyendo. No engañan a nadie, se engañan ustedes solitos. Y ya van a entrar a presencial y van a tener graves problemas, porque ahí no van a poder estar leyendo. Entonces, las diapositivas son como su acordeón para que recuerden lo que tienen que dar de cada una de ellas. Y no está la diapositiva por acá y ustedes leyendo por allá. ¿De acuerdo? Súbanlas para que los evalúen sus compañeros. Para que no solo sea mi calificación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Voy a compartir pantalla porque es el resumen de lo que vieron hoy. Voy hasta donde alcance a llegar. Voy a empezar con el más sencillo. Bueno, voy a empezar con el que sea. Voy a compartir pantalla. Y entonces, pongan atención, por favor. Aquí vamos a resumir todo lo que vimos. Vamos a iniciar con el síndrome del niño gris, que se debe al uso de cloranfenicol en recién nacidos. Lo que está en azul es lo que sucede en el animal adulto o en el individuo adulto o en el adulto. Y lo que está en rojo es lo que sucede en el recién nacido. Entonces vamos a ver lo que pasa en el adulto. Se administra cloranfenicol, llega a la sangre y la concentración de sangre va disminuyendo de acuerdo a que se va biotransformando en el hígado. El cloranfenicol ya lo hemos visto, primero sufre una nitroreducción y posteriormente forma glucurónidos con el ácido glucurónico. Entonces, llega al hígado, forma el glucurónido y este glucurónido de cloranfenicol
se va a eliminar por filtración glomerular y por secreción tubular renal activa, tanto en su forma como glucurónido, la mayor parte, o como libre. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que está en azul es lo que sucede normalmente en el adulto. Pero ahora veamos qué pasa en el recién nacido. En el recién nacido se da el cloranfenicol y la concentración en sangre se va a ver aumentada. ¿Por qué? Porque en el hígado no se puede biotransformar, ya que no se forman glucurónidos. Y la función renal está disminuida, tanto la filtración glomerular como la secreción tubular renal activa en un 70%. Entonces, al no poderse eliminar y al no poderse biotransformar, la concentración en sangre se ve incrementada y esto va a provocar un efecto tóxico que se conoce como síndrome del niño gris, que ya lo hemos mencionado. Está gris cianótico porque no está oxigenando bien. ¿De acuerdo? De ahí que se conozca como síndrome del niño gris. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ahora fíjense muy bien. Resulta que llegan a su casa Estefanía y su vecina, hipotético, ¿no? Encuentra una vecina que acaba de salir del hospital con su recién nacido y le dice que le fue muy bien, solamente que tiene una pequeña infección en los ojos y le dieron un colirio que tiene que ponerle 2 gotitas cada 6 horas y usted ve el colirio y tiene cloranfenicol. ¿Qué le dice a la señora? ¿Le dice algo? ¿O no Sí, le dice que nada? ¿O qué le parece a usted? pues le preguntaría que cada cuándo es la administración Cada del 6 medicamento. horas, 2 gotitas en cada ojo. Ah, ok. Bueno, que se mantuviera atenta a algún síntoma que podría presentar el bebé. Te explicaría sobre la coloración que podría presentar en sus uñitas o en todo el cuerpo del bebé. ¿Sí? ¿Todos Entonces, están de acuerdo con para lo que que se dice mantuviera. Estefanía? Pregunto, porque el que calla otorga. ¿Están de acuerdo? En que no le puede poner las gotas, no le puede aplicar las gotas de cloranfenicol, a pesar que tiene la infección en los ojos, porque puede llegar a producir el síndrome del niño gris. ¿Todos están de acuerdo en eso? No se queden callados. O sea, nadie sabe o todos están de acuerdo. Luis, me llevo más tiempo en preguntar que en lo que se da de clase. Y ustedes en encender su micrófono. ¿Está de acuerdo? Pues todos están reprobados en vías de No, administración. pues no lo... Se le comentaría a la señora que no debería de ingerirlo, porque Por pues es eso peligroso, ¿no? todos reprobados en vías de administración. Porque un colirio oftálmico no se ingiere, se aplica 2 gotitas en cada ojo. ¿Y qué más? Es tópico. ¿Va a haber diferencia entre tópico y sistémico? ¿Sí o no? Monse. Sí. Alguien que salga al grupo, ¿no? En el tópico no hay absorción
solo cuando no está la piel o la mucosa intacta. Entonces no va a tener el problema. El problema es cuando se le da de manera sistémica, se hace por vía oral, intramuscular. Entonces, mucho cuidado, porque por eso les digo que todo lo que estamos viendo tienen que recordar lo que ya se supone que saben y lo tuvieron de forma presencial. La vía tópica, recuerden que solamente sustancias altamente liposolubles, o si hay una quemadura, si no hay piel intacta o mucosa intacta, puede haber absorción de otra manera, como su nombre lo indica, efecto Muy bien. ¿La pantalla? Ulises. Apenas. Ok, Ya se puede ver. perfecto. La misma simbología. Rojo o rosa, como lo vean ustedes, recién nacido, azul, adulto. Y en este caso, el síndrome de Kerníterus lo inducen las sulfas. Entonces, en el adulto, la bilirrubina es el producto de degradación de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Todos sabemos que hay destrucción. Entonces, la bilirrubina se va hacia la sangre, pero se une a la albúmina, tiene alta afinidad por la albúmina, como otros fármacos, llega al hígado y se forman glucurónidos. Estos glucurónidos se van a eliminar tanto por vía hepática como por el adulto. No pasa nada, a menos que tenga hepatitis o tenga problema de hemólisis. Puede subir la bilirrubina y verse ictérico, o sea, de color amarillo, pero en condiciones normales no sucede eso. ¿De acuerdo todos? ¿Entendieron la farmacodinamia de la bilirrubina? ¿Sí queda claro, Alejandro? Es que se le cortó como la mitad, profa. Ah, ok, pues avísenme Es que porque no, yo es que soy no sé hable si, y hable. no sé si soy yo o somos todos. Yo también pensé que era yo, maestra, pero sí. Bueno, entonces repito. La bilirrubina es el producto de degradación de la hemoglobina. Esto lo dije al principio, entonces si lo escucharon. Se va a eliminar, va a irse al hígado y se va a formar el glucurónido, ¿de acuerdo? Este glucurónido, pero díganme con la cabeza que sí para que sepa que me están escuchando. Este glucurónido se elimina tanto por vía hepática, en las heces, o en el riñón, por filtración glomerular y secreción tubular renal activa. ¿Sí me escucharon? ¿Quedó Sí. claro? Sí, Bien. profa. Ahora, ¿qué pasa con el recién nacido? Eso pasaba porque obviamente ya si médico está actualizado no va a dar sulfas, pero bueno, se daban sulfas profilácticamente. En el recién nacido hay una mayor destrucción de glóbulos rojos. Todos los vemos coloraditos, hasta ictéricos. Por lo tanto, libertad o queda libre la hemoglobina y la bilirrubina que está dentro de, que es el producto de degradación de la hemoglobina. Entonces, la concentración está aumentada. Se va a la albúmina, pero las sulfas ocupan el lugar de la albúmina y desplazan a la bilirrubina. Entonces, no la dejan que se una a la albúmina. Esta bilirrubina llega al hígado y no se pueden formar glucurónidos. Por lo tanto, no se van a eliminar. La poca libre no se va a eliminar tampoco porque la función renal está disminuida en un 70%. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso tiene gran afinidad por la bilirrubina. Y recuerden ustedes que la barrera hematoencefálica no está totalmente conformada. Por lo tanto, entra al sistema nervioso
y va a provocar el síndrome de Kernicterus, que es un síndrome fatal. ¿Queda claro? Muy bien. Pues entonces quedamos, la próxima clase pasan los 2 equipos que faltan. ¿Cuánto tiempo van a tener el equipo 5? Aproximadamente 30 minutos. No más, voy a contarles el tiempo. Es muy poquito lo que tienen que dar. Con 1 o 2 ejemplos para cada caso es más que suficiente. Y el equipo 6, como 40 minutos, porque también está lo de tolerancia, resistencia y, ¿qué más? Alergia, muy bien. Se ve que lo han leído. Ok, entonces terminamos y yo también voy a dar parte de mecanismos de acción. ¿De acuerdo? No se les olvide, aunque estemos de vacaciones, por favor elijan su tema para que ya tenga yo la programación con fechas y componentes. ¿Ok? Si no lo eligen pronto, les va a quedar el que menos quieran. Muy bien. ¿Sí se lo encargo, Ángel? Ángel se fue, bueno, es que se le empezó a reiniciar su computadora, entonces no puede entrar a la reunión. Ok, gracias, porque no me ha pedido entrar. Ya se fueron varios, porque ya estamos en 22. Ok, muy bien. Pues entonces, cuídense mucho, aprovechen las vacaciones y elijan sus temas, ¿ok? Que les vaya muy bien. Hasta Sí, luego. de acuerdo, gracias. Que esté bien. Gracias, profe. Que se la No se pase les bonito. olvide, Que esté bien. no se vayan todavía. Mandarme la presentación a mí por correo y subirla, ya la corregida, y subirla para que sus compañeros los evalúen, ¿de acuerdo? Con la rúbrica para eso. Que les vaya bien. Ok. Hasta luego. Bye, bye. Adiós. Ok, bye. Bye. Bye, profe. Cuídense mucho.